Pero mirá que eso está en vías de ser un anteproyecto de ley. Entonces, ¿de qué trata esto de la supuesta ley de seguridad nacional? No lo sabemos bien, pero esto es un desarrollo supuesto del artículo 30 de la Constitución, que tiene 4 párrafos. El primero habla del deber de servir a España en servicio militar, servicio a España por las armas, que desde el 2001 no existe, el servicio militar obligatorio. Y luego hay un apartado cuarto en el que se dice que por ley se podrán regular las obligaciones de los españoles en caso de catástrofe o en caso de necesidad o en caso de cosas de estas y tal. Entonces, para eso hay una ley de seguridad nacional que se publicó en el 2015, pero parece ser, bueno, que entiendo que está referida a catástrofes de tipo inundaciones, incendios, terremotos, lo que normalmente entendemos por una catástrofe, que aquí hemos tenido muchas en España. Y ahora parece ser que la idea de Pedro Sánchez es aprovechar la coyuntura para, haciendo pues una simulación de objetividad y de servir a los intereses generales, introducir en una ley nueva, una reforma de la Ley de Seguridad Nacional, parece ser que va a ser, pero no está claro porque no hay forma de procurarse el anteproyecto, el texto, pues una regulación en la cual se incluya como catástrofe y como calamidad nacional, etcétera, el tema este de una epidemia. Y el intento no, vamos, el proyecto, la iniciativa tiene esa orientación y ahora pues tendremos que ver fundamentalmente qué es lo que pone ahí, porque lo único que se sabe que es una nota de prensa de la Moncloa con contenidos muy generalistas y un reportaje que hizo el diario El País que era para escamarse bastante, diciendo que se podría obligar a los ciudadanos a prestaciones personales gratuitas, que se podía hacer requisa de bienes. La requisa de bienes sería bajo pago, pero a saber cuándo, y eso ha producido bastante susto y bastante alarma social. Y está muy mal, creo yo, que algo tan preocupante para los ciudadanos, pues que permanezca en el ámbito de la guerra de nervios. Esto ahora es una guerra de nervios, porque yo no sé qué problema tendría que haber para que ese anteproyecto de ley, que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de junio, se publique y que lo conozcamos y que la gente pueda opinar y que se pueda valorar. De momento no. José, esto es cierto que puede llegar a tener un alcance de corte estalinista, al menos todo lo que vimos en materia de un supuesto reporte sobre todo el material que se haya podido conseguir de la mano que fuere sobre esto, tiene cierto alcance de ese estilo. Entonces, así como a fin de año hacíamos un programa, usted, la doctora Albarracín y el doctor Alejandro Sousa, en la caja de Pandora sobre tema de vacunas, y usted repetía hasta el cansancio, no pueden vacunar, no pueden a nivel legal. Y la gente va y pone el brazo, pone el culo, pone lo que quiere. Sí, en este caso, digamos, por más que se materialice toda esta serie de delirios que están circulando, es muy fácil anularlo, impugnarlo, el término jurídico que fuere, restarle validez. Aquí tenemos un problema ahora al cual precisamente intenta dar solución y dar respuesta la última versión, la versión más reciente y más actualizada de la reforma de la Constitución que escribí en el 2012. Ese problema consiste en que los ciudadanos no podemos impugnar una ley. Esto será una ley, esto es un anteproyecto de ley. Entonces, formalmente, una ley solamente puede ser impugnada por el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados y 50 senadores, y los ciudadanos no. Entonces, los últimos acontecimientos que hemos vivido en España, que son bastante lamentables, con la ley de reforma de la Ley de Sanidad de Galicia, que es terrible, es algo espantoso. Vacunación obligatoria bajo pena de 60.000 euros de multa y tal y todo, confinamiento obligatorio, etcétera. Todos estos acontecimientos en los cuales hemos estado viendo a un cuerpo grande de diputados autonómicos
votando a conciencia algo que es totalmente descabellado, y eso sí que es contrario a las bases más elementales de la dignidad y de la convivencia. Esa situación, además hay una ley también en el Parlamento de Aragón que se parece mucho. Esto parece que es que se hayan vuelto locos, se ha desatado una especie de locura legislativa estalinista rara. Y entonces yo en la última versión que he hecho de la reforma a la Constitución, de la propuesta de reforma a la Constitución, claro, es que si hay una iniciativa legislativa popular para que mediante 500.000 firmas los ciudadanos podamos hacer una proposición de ley y presentarla en las Cortes para que se tramite, teniendo en cuenta el cambio de circunstancias al que me he referido, y teniendo en cuenta que se han vuelto majaras todos estos, porque claro, todos los políticos profesionales, o casi todos, están a sueldo o están embebidos en el tema del nuevo orden mundial, y son traidores al pueblo, son traidores a España y traidores a los ciudadanos. Pues ¿por qué no va a ser posible hacer un recurso de inconstitucionalidad contra una ley también con 500.000 firmas de 500.000 ciudadanos? Esto debería de ser así en el futuro, si se consigue introducir la reforma a la Constitución esta a la que me refiero. Pero hoy por hoy no, hoy por hoy no hay absolutamente nada que se pueda hacer contra una ley por parte de los ciudadanos. O sea que lo único que cabe es la crítica, la presión social. Estuvimos hablando de este tema en una asamblea que tuvimos en la Coordinadora Sin Miedo el domingo pasado, y comentaba yo que, comentaba dos cosas. Primero, a mí me están pidiendo que haga un informe, y yo no puedo hacer un informe sobre una noticia de prensa. Esto es lo único que hay, una noticia de prensa y una nota de prensa. Entonces, aquí lo que está pasando es que todos los que tienen poder, todos los que tienen poder están con el enemigo, ya sean jueces, ya sean legisladores, ya sean políticos y ya sean propietarios de medios de comunicación. No hay forma ahora de hacer lo que se estaba proponiendo, es decir, vamos a convocar una rueda de prensa para explicar la oposición que hay social a este proyecto, porque no te escuchan, no viene nadie. Incluso te puedo comentar que yo estaba en contacto con una periodista de OK Diario, prefiero no decir su nombre para evitar problemas, y cuando hice el dictamen de las vacunas, pues se lo mandé porque era de interés general, y eso fue a principios de octubre, y me dijo, déjame una semana porque estoy ocupada con otras cosas y aún estoy esperando. O sea que ni OK Diario es un medio de comunicación con el cual, bajo el punto de vista, hoy día se puede contar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues lo que hice es que yo históricamente he tenido relaciones excelentes con el círculo de corresponsales extranjeros en España, desde que el 26 de marzo de 2008, con la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, pues convoqué una rueda de prensa sola y exclusivamente, repito, sola y exclusivamente para medios de comunicación extranjeros. Y fue un éxito. Eso se hizo en el Hotel Prado de Madrid ese día, fue un éxito. Bien, vinieron de medios tan importantes como The Economist, que estuvo allí, la BBC Radio estaba, y estaba también Televisión Española con su cámara y su trípode, porque ellos no estaban invitados, pero estaban allí y estaban allí para espiar, para ver qué les decía yo. Entonces, a raíz de eso, pues yo empecé a tener unas relaciones óptimas con estos corresponsales extranjeros, y me venían al despacho de vez en cuando a hacerme una entrevista por los temas de esto y tal. Y ahora pues he intentado, ha pasado ya un tiempo, claro, ha cambiado la junta directiva, pues estoy intentando restablecer el contacto, porque si hay de la misma forma que en aquella ocasión yo ya sabía que con la prensa hispánica nada de nada, ahora menos, no sé si hay algo que sea menos que nada de nada, pero menos.
Ahora nada, de nada, de nada, de nada. Y estoy intentando contactar con esta gente otra vez para ver si se puede convocar una rueda de prensa. Lo que pasa es que esa rueda de prensa, si se consigue hacer, pues estaría tan huérfana de información como lo puede estar esta entrevista, por culpa de que el gobierno no suelta el documento. Y hoy he hecho una gestión con una persona que se supone que en teoría pues se lo podría, o sea, tendría cierta facilidad, pero dice que no lo consigue. Es como si fuera un secreto de Estado. Sí, a ese punto iba José en cuanto a los dos lados del mostrador. O sea, el Parlamento, como coño se llama esa cosa que está funcionando ahí, tiene derecho entre comillas, por supuesto, a votar algo de esas características de manera secreta. Por otro lado, el ciudadano tiene derecho a reclamar que se sepa qué se está votando, tanto a nivel de asistir a la sesión, de que la sesión se publicite por los medios, de tener el texto, de que se distribuya el texto. El Parlamento no puede votar nada de forma secreta, pero no estamos en eso. Esto es un anteproyecto. Esto funciona así. Primero, el Ministerio del ramo, el que sea, si es de medio ambiente, si es de seguridad social, cuando quiere que el gobierno presente un proyecto de ley, pues ese ministerio lleva al Consejo de Ministros un texto. Ese texto es un anteproyecto. Entonces, eso se discute como anteproyecto o como propuesta en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros ya digo que lo que parece ser que sucedió es que sí que se aprobó el día 22 de junio. Entonces, una vez que se aprueba, el gobierno ya no es anteproyecto, sino proyecto, y entonces el gobierno coge y lo presenta como proyecto de ley en las Cortes, porque el gobierno, junto con los grupos parlamentarios, tiene iniciativa legislativa y puede presentar proyectos de ley. No se va a votar eso, ni se puede votar eso de forma secreta. El problema no es que se vote de forma secreta, el problema es que se vote alevosamente y en público, que es lo que pasó con la ley gallega, con la ley aragonesa, y lo que, si no lo paramos, puede seguir pasando con cualquier locura que se le cruce por la cabeza a estos peligros públicos, a estos enemigos del pueblo, a estos puercos, a estos traidores que tenemos que borrar de la faz de la tierra cuanto antes, Jesús. Sí, doctor, creo que estoy infectado, pero bueno, después veo cómo lo resuelvo. Así que, ¿sabe la cantidad de cosas que hay para, si a uno le llega a agarrar esta peste, que no es peste, a ver si entiende, esto no se contagia, querido, no sé cómo lo entienden. Este es un envenenamiento masivo, más o menos por unas 5 vías. En mi caso, como digo, siempre no tengo la menor duda, aunque no tenga pruebas, pero las evidencias son más poderosas que las pruebas, de que acá envenenaron en algunos puntos específicos la comida y también el agua. Pero esto no se contagia, esto es envenenamiento masivo, y masivo de una forma de decir, pues lo tiene tan poca gente que tiene menos mortalidad que la gripe. Y hay unas 10 maneras de curarlo, 5 no, 10, en el caso de que les agarre. Yo le regalo 4 tomas de cloruro de magnesio en gotas, y listo. Después ya saben, MMS, MM aquello, y un montón de cosas más también. Entonces, José, el tema es que no se decidan a votarlo y aprobarlo. Es como que no se puede hacer nada, justamente porque la gente no se mueve. Bueno, la gente desde luego no se mueve. Nosotros en la coordinadora, que aglutina a 70 colectivos de la resistencia, estamos haciendo lo que podemos. Y el problema es que ni nosotros ni nadie tenemos capacidad de meter en Madrid, en la Plaza de Colón, a 1 millón de personas en una manifestación para protestar contra esto o contra cualquier otra cosa, porque la gente está viendo la televisión. O sea, esto es un problema muy serio. O sea, no ha habido forma humana de hacer una manifestación importante en Madrid en todo este proceso. En Berlín sí, y en otras capitales sí, pero porque hay una diferencia que yo ahora no la voy a descubrir, de índice de civilización, de cultura
y de sentido de grupo y de responsabilidad entre el ciudadano medio alemán y el ciudadano medio español. Incluso cuando se hizo la manifestación del 23 de febrero en Santiago de Compostela por el tema de la ley gallega, pues éramos muy pocos. Estaba lloviendo, claro, como es de rigor en Galicia en invierno, pero éramos muy pocos. No sé si habría 5.000 personas o algo así, y eso es que a esta gente les pone muy contentos y les da risa. Si por otra parte tenemos en cuenta que los resortes institucionales están oxidados o bloqueados o hay un cerrojo que no permite que funcionen, porque los juzgados y tribunales absolutamente nada de nada, pues nos están dejando pocas opciones, lo cual no quiere decir que haya que renunciar ni que haya que dejar en el empeño, pero desde luego la cosa está difícil. Ahora también te digo una cosa, vamos a darle una oportunidad a la buena fe, aunque esto, hablando de Pedro Sánchez, puede parecer naif, porque en el fondo España es un Estado social de derecho, y en el fondo, en el marco de ese Estado social de derecho, por mandato de ese Estado social de derecho, el artículo 30 de la Constitución esta posibilidad sí la regula, sí la recoge. El sesgo del informe del titular del diario El País está hecho, y yo ya me conozco las cosas del diario El País. Cuando ellos quieren conseguir una reacción, saben cómo hacerlo, y lo sé porque ya tengo experiencia con esto, con la ley de costas y tal. Entonces está hecho para causar susto, miedo, indignación, alarma y preocupación. Pero creo que habrá que esperar a ver el texto y saber exactamente qué es lo que pone, porque si la Constitución dice que mediante una ley se podrá regular las prestaciones obligatorias que tendrán que hacer los españoles para el caso de catástrofe y todo eso, pues lo que no vamos a hacer es llegar al extremo de ponernos a discutir la Constitución, que es muy discutible, pero no es este el momento ni es este el foro. Entonces, esto es un esquema un poco conductista, del conductismo psicología, estímulo-respuesta. Yo presento un estímulo y obtengo una respuesta de la población, y esto puede tener mucho también que ver con fenómenos de globo sonda y de tanteo de la sensibilidad social, a ver cómo reacciona la gente y a ver qué dice y a ver qué pasa. Yo estoy deseando enterarme, pero la verdad es que tampoco espero, honestamente lo digo, o sea, no es que me haya cambiado de bando, pero no espero cosas muy chillonas en el texto. Posiblemente habrá, si dice el periódico que se podrá hacer requisa de bienes y tal, pero con indemnización, pues me imagino que será así. Pero es que eso también lo hubo ya durante el confinamiento. Durante el confinamiento ya se causó un susto supremo cuando el gobierno, no sé quién, ya no sé cómo fue, pero que se dispuso que las comunidades autónomas podían expropiar inmuebles para ser utilizados a efecto de alojar ahí a personas con motivo del tema este de la epidemia, etcétera y tal y todo eso. Entonces hubo mucho susto, hubo mucha preocupación, y después pues se vio que no era como se comentaba. Y luego también hubo un malentendido histórico, que fue cuando se anunció que el ejército iba a producir desinfección de zonas por medios aéreos, y todos nos creímos que iban a echar desinfectantes desde los aviones, como los chemtrails. Entonces yo me volví majara, porque yo en esa época, que era todavía abril, yo quería empezar a estudiarme las cosas para hacer el dictamen de la vacuna, y me acuerdo que esa tarde yo estaba ahí diciendo, bueno, venga, vamos a estudiar un poco a ver por dónde le metemos el diente. Y surgió eso, y toda la gente me venía, que ya se han acostumbrado,
a venir a mí a preguntarme, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y esto cómo lo resolvemos? ¿Qué se puede hacer? Y entonces pues me puse yo a hacer una... Ahí sí, porque era una disposición general de la administración, no era una ley. Un recurso contencioso administrativo con medidas cautelares, o cautelarísimas, y también una querella por un delito contra el medio ambiente, el artículo 325 del Código Penal. Y después de todo eso resultó que era un malentendido lingüístico, que cuando ellos decían fumigación o desinfección por medios aéreos, querían decir aerosoles desde tierra, no que iban a tirar desinfectantes de los aviones. Yo ya estaba diciendo, bueno, adiós a las abejas, y estuve estableciendo contacto con mis amigos de la universidad que son biólogos para pedirles dictámenes, informes y tal, y después resultó que era un malentendido. O sea que vamos a no darles el gusto a ellos de ponernos histéricos ahora, antes de que sepamos de qué va la cosa. José, en materia de lo que se puede y no se puede hacer desde adentro o desde afuera para neutralizar ciertos disparates, a este señor que algunos le llaman, quizás con un respeto, no sé, un poquito especial, el jefe de Estado, es decir, el rey. Al rey es como que tiene que pasar de largo de todo porque es una figura decorativa, o sea, nunca le puede llamar la atención nada, nunca puede hacer nada para contrarrestar alguna por lo menos que quede en el nivel de anteproyecto disparatado para la gente. El rey no puede entrar en el debate político ni en el debate del legislativo, no puede porque institucionalmente no está capacitado. El otro día me preguntaba Pedro Rosillo si él podría negarse a sancionar una ley, y eso yo me lo estuve mirando y la verdad es que no sé cómo podría hacerlo en el supuesto que quisiera, porque parece que no esté dando mucha muestra de entusiasmo patriótico. En el supuesto que quisiera, yo no sé cómo diablos se podía hacer eso, porque como dice la Constitución que el rey sancionará las leyes, claro, él decía que la objeción de conciencia, sí, la objeción de conciencia es una pregunta muy aguda por su parte y muy interesante, porque todos los españoles tenemos derecho a la objeción de conciencia, aunque curiosamente en la Constitución la objeción de conciencia solamente está regulada precisamente en ese artículo 30, de la Constitución, para el servicio militar, pero hay diversas leyes que regulan la objeción de conciencia de los médicos y no sé si de otros más y tal. Entonces, a lo mejor parece un poco desfasado el pretender que el rey pueda poner la objeción, su propia objeción de conciencia, de su conciencia, para sancionar una ley, pero claro, también hay que tener en cuenta que, bueno, yo creo que paga impuestos, ¿verdad? Paga impuestos, la Casa Real también paga impuestos, pues supongo que paga impuestos, yo tampoco estoy muy enterado de eso. Entonces, de la misma manera que hace una cosa, debería hacer la otra. De todos modos, yo creo que él, con la crisis catalana y con cosas que han sucedido que son serias y son un peligro para que España pueda seguir manteniendo sus fronteras, pues me parece a mí que no ha sido precisamente muy enérgico, a costa de no querer meterse en el juego político que no debe, pero en realidad este señor, pues lo queramos o no, y nos sea más simpático o no él y la situación y la coyuntura legislativa y constitucional, la realidad es que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas hoy por hoy, y la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es defender el país y garantizar la unidad de España, y ahí tuvo una oportunidad que no sé si por timidez, por prudencia, por inseguridad, por miedo o por qué, que no la usó. Y ahora, bueno, yo creo que el holocausto de derechos civiles que estamos viviendo, desde el punto de vista de la figura del rey y de las funciones constitucionales del rey, pues creo que no le corresponde nada en teoría, pero es que lo que no puede ser
es que este señor esté viendo sufrir al pueblo como está sufriendo el pueblo, y que permanezca ahí dentro de su castillo ese que tiene, o palacio, o lo que sea, con su familia de niñas rubias y la señorita, su cónyuge, reina, y ya está. Pues bueno, lo que pasa es que, claro, en España el problema no creo que sea que el rey esté así. El problema es que el país no funciona, que es el país más corrupto del mundo, que es un país en el cual los jueces, me consta, o sea, lo sé, que me consta, que tienen una policía masónica, ellos, y que si algún juez intenta demandarse van a por él, y que es un país en donde me consta que hay un sector de judicatura que sí, que quiere actuar con decencia, con corrección y con imparcialidad, y que tiene conciencia y que tiene sentido de la ética, pero aparte de tener sentido de la ética tienen miedo. O sea, es que lo sé, o sea, no puedo decir por qué lo sé, pero lo sé. Lo sé. Y Tony estaba delante. El día que hablamos de esto, Carlos, Tony estaba sentado a mi derecha. Y entonces tienen miedo porque a ellos no los protege nadie. Y esto enlaza con lo primero que te he dicho. O sea que el tema es serio, de verdad. El tema es muy serio. Entonces, sí, es posible que se eche en falta a un gesto del señor el rey, pero es que no destaca nada, solamente puede destacar porque está en la cúspide teórica, pero es que es el jefe de un estado absolutamente podrido hasta las bases. Entonces yo no tengo ninguna idea, ni ninguna propuesta, ninguna fórmula concreta, ningún truco constitucional para que pudiera intervenir, ningún consejo, claro, que darle, ¿no? Pienso yo, para que pudiera intervenir. Sí, le comentamos a la gente que José acaba de decir Tony estaba al lado mío, porque yo sé quién es Tony, y sin nombrar el nombre completo de Tony ni su apellido, estamos hablando de la persona que sabe más de salud en Europa, y no estoy exagerando, porque vieron que una vez es pretencioso en más, creo que es pretencioso en más, puede ser pretencioso en menos, pero este sería la persona que más sabe de salud en Europa, y si el mundo fuera normal, España fuera normal, y todo lo que sigue también, debiera estar en cierto lugar. Entonces, bueno, yo no puedo dejar de decir esto porque tenemos incorporado mucho disparate, y a veces está bien que la gente entienda que en realidad los disparates son mayores de los que ellos pueden llegar a sospechar. Como que haya que estar hablando en clave de una persona que tendríamos que nombrar como que está en cierto cargo continental, al menos a nivel de salud. A ver, José, siendo esquemático, digamos, es como que pensamos que no estaría mal decir, hay tres clases de personas que se vacunan: los que tienen ganas, los que son extorsionados y los que son engañados. Aquellos que están siendo extorsionados, suponemos que en general como moneda de cambio por el tema del trabajo, nada menos, de que seguís o no seguís con tu trabajo, con tu comida. Y los que son engañados, como por ejemplo, que está viendo una gran cantidad de gente, por el tema de que los medios dicen hay que vacunarse para poder viajar, y eso es una barbaridad. Pero mucha gente está cayendo. Entonces, ¿puede hacer algo la gente extorsionada como la gente engañada? Por más que en principio yo supongo no, se tiene que joder. Pero a ver, más allá de eso, ¿puede haber alguna manera de que esa persona legalmente actúe? Yo también tengo la experiencia de gente que he tenido en el despacho. Una vez había una persona que me viene y me dice, me he vacunado, y le pregunto y le digo, pero ¿por qué te has vacunado, Pepe? Y dice, no sé, esto es un estándar, Y el otro día, el viernes, me vinieron unas dos familias de Santander con un problema muy grave porque le van a tirar la casa al suelo, las dos casas, y se habían vacunado todos, y eran personas por otra parte fantásticas, todos, ¿no? Y todas. Pero también uno de ellos, que era el más crítico, que me decía, no, si yo nunca he querido esto de la vacuna, y además el hijo de esa pareja es
tiene 24 años o algo así, o 26 años, y es súper crítico contra toda esta situación, súper crítico del todo, pero se han vacunado. Se han vacunado por la presión social, por la presión familiar, por la inercia y por lo que tú quieras. Entonces, yo ahora conozco a una persona que acaba de llegar a Alemania anoche ha llegado a Alemania, que también se ha vacunado. Se ha vacunado porque tenía que coger el avión debido a que tiene a su padre muy malo, porque ya es de allí. Y cada uno tiene un motivo y una coyuntura y una situación. Creo que, bueno, me comentaron el otro día de una chica que estaba vacunada, una chica italiana, que quería volar y curiosísimamente, esto de racionalidad no tiene ninguna, curiosamente no la dejaron volar porque no tenía hecho un PCR. O sea, yo al final no sé en qué ha quedado la queja, en qué ha quedado el tema de, definitivamente, aunque me parece que leí algo hace un mes, del pasaporte de COVID. Lo último que leí me parece que era que habían aflojado un poco y que para viajar ya no era necesariamente obligatoria la vacuna, sino la vacuna, un PCR negativo o haber pasado la enfermedad y tener anticuerpos. La queja que presenté contra el pasaporte de COVID en el Parlamento Europeo con más de 7.000 firmas no está ni siquiera admitida a trámite. No sé qué va a pasar con ella, porque la presidenta de la Comisión de Peticiones, que es la que tiene que estudiarlo y valorarlo, forma parte de un partido traidor a España, de un partido entregado al enemigo, de un partido de traidores indignos, que son el Partido Popular, y que esto es lo peor que puede haber, decir que amas a España y sacar la bandera cuando en realidad estás haciendo eso. Es Dolores Montserrat. No está admitida a trámite y habrá que ver. Las últimas dos que he presentado no me han admitido a trámite. Entonces, creo que, aunque claro, te tengo que decir que los cuerpos se fatigan y las almas también se fatigan y los espíritus se fatigan. Y yo llevo 1 año y medio prácticamente sin dormir con este tema y sin una sola alegría, o casi. Alegría sí que he tenido, pero pequeña. Entonces, esto lo digo porque ante esta situación hay una posibilidad, y quiero que la sepa la gente que está escuchando, hay una posibilidad que es el ir a una demanda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este tribunal no está pensado para pleitos de los ciudadanos, está pensado para pleitos entre Estados, con motivo de la legislación europea, y entre Estados y la Unión Europea, y las instituciones de la Unión Europea. Y solamente hay un caso en el que de forma excepcional cabe que los ciudadanos podamos hacer una demanda en ese tribunal, que es en el caso en el cual una decisión de una institución de la Unión Europea a nosotros nos está causando un perjuicio individualizado y específico. Yo recuerdo de que el grupo internacional de abogados con el que yo trabajo o estaba trabajando el verano pasado, en el que va, por cierto, el archifamoso Rainer Füllmich, pues cuando el día 15 de julio que va a ser 1 año ya, del 2020, el Parlamento Europeo aprobó la suspensión temporal de las limitaciones de algunos artículos de 2 reglamentos europeos concernientes al control de organismos transgénicos, con la finalidad de facilitar y agilizar la investigación de una vacuna en la que hubiera transgénicos, pues los abogados internacionales, en particular Jean-Pierre, que era el abogado francés, que me estuvieron pidiendo, insistiendo y diciendo que de cada país europeo tenía que salir una demanda ante el Tribunal de Justicia de Europa contra esa decisión, y querían que yo hiciera la demanda que salía de España y tal. Entonces, efectivamente, yo sí que tenía argumentos y me pasé 3 días sin ver el sol porque los plazos se apretaban. Y después de esos 3 días sin ver el sol y escribiendo, porque escribí bastante, pues lo dejé. La razón por la que lo dejé fue
que yo no podía cumplir el requisito de procedibilidad que exige el tribunal. ¿Sí? Yo, teniendo en cuenta la naturaleza de la resolución, que afectaba a todos los ciudadanos, pero de una forma muy indirecta, no había requisito de procedibilidad. O sea, yo no le podía demostrar al tribunal que esa decisión, a mí en particular, me estaba afectando a mi persona. Esto sí, esto del pasaporte de COVID, esto sí. O sea, que si hay interés y si la gente se anima, pues yo también, yo me atrevo a preparar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para combatir esto ya por la vía seria, no ya por la vía de la Comisión de Peticiones. Es decir, si en la Comisión de Peticiones me hacen la goma o me dicen que no, me puedo ir al Defensor del Pueblo Europeo, pero eso sigue siendo el ámbito de la política y del politiqueo. El Tribunal de Justicia de Europa, pues supongo, de la Unión Europea se llama ahora, supongo que también estará influido por la política como todo, pero por lo menos tiene la vitola teórica de ser un organismo judicial independiente de mucha importancia y de mucho prestigio. Quiere esto decir que si hay quien quiera acompañarme para sustentar y financiar, claro, una demanda colectiva contra esto, pues nos podemos entender y podemos ponerla en marcha. Desde luego la queja estaba fundada, porque el artículo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea también recoge el consentimiento informado, que sin consentimiento no hay nada. Y el artículo 7, me parece que es del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, dice que el Convenio Europeo de Derechos Humanos forma parte como principios fundamentales del derecho de la Unión y se integra al derecho de la Unión. Y el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge el derecho de no discriminación. Y aquí lo que se está produciendo es una discriminación odiosa e indebida entre vacunados y no vacunados, que es justamente lo que prohibió, o sea, lo que recomendó que no se hiciera la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa poco tiempo antes de que saltara este tema, que tú te acordarás que dijo, entre otras cosas, dijo primero que no se podía imponer la vacunación obligatoria y segundo, más importante por lo que nos interesa aquí ahora, que no se puede introducir una discriminación entre vacunados y no vacunados. Al fin, para volver a la raíz de la pregunta, que si estás en una empresa y te dicen que te van a echar si no te vacunas, o si te pueden amenazar con quitarte una subvención si no te vacunas, o con que te pueden amenazar con no acceder a un puesto de trabajo si no te vacunas, o que te van a amenazar con cualquier tipo de castigo político-social de este tipo si no te vacunas, pues no, porque aquí hay un mecanismo que es el siguiente. El artículo 15 de la Constitución garantiza el derecho a la vida y la integridad física y moral. El artículo 10, está hablando ahora de España, el artículo 10.2 de la Constitución garantiza o impone que el catálogo de derechos fundamentales, entre los cuales está el derecho a la vida, se interpretará de conformidad con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y demás tratados internacionales suscritos por España en materia de derechos humanos. Los dos convenios de bioética que figuran en el dictamen sobre la vacunación, el de Oviedo del 97 y la Declaración Universal de Bioética de París del 2005 bajo los auspicios de la UNESCO, garantizan que no hay ningún tipo de intervención, ni siquiera diagnóstica, y esto apunta a los PCR en el cuerpo, si el individuo no lo admite, y los dos coinciden también en decir que el interés del individuo debería, a mí me molesta mucho ese condicional, pero es lo que pone, debería prevalecer sobre el interés de la sociedad y el interés de la ciencia. Esto nos conduce a la interpretación, que yo creo que es la correcta, de que el derecho a no vacunarnos forma parte del derecho a la vida y a la integridad física y moral,
y que el artículo 15 de la Constitución, cuando dice eso, derecho a la vida, integridad física y moral, se debe interpretar en el sentido de que el derecho a no vacunarnos está integrado en ese artículo. Con lo cual, la conclusión de todo esto que yo explico es que a ti no te pueden discriminar por el mero hecho de ejercer un derecho fundamental de la persona. A ti te pueden discriminar si tú estás haciendo algo indebido. Pero es que no estás haciendo algo indebido, ni siquiera estás haciendo algo neutro, estás ejerciendo un derecho fundamental de la persona. Entonces, si alguien tiene un problema dentro de España con este tema, con el empresario, o con una subvención, o con cualquier tipo de ventaja social del tipo que sea, puede invocar el derecho de no discriminación del artículo 14 de la Constitución y también puede invocar el derecho a no discriminación del artículo 14, que curiosamente hace el mismo número, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos forma parte del ordenamiento interno del Estado. Entonces, esto no debería ser posible. Si se están produciendo situaciones de este tipo, es porque la gente no conoce sus derechos. Pero claro, esto es algo que ya que no tiene solución. Si la gente no conoce sus derechos es porque la gente tampoco se interesa mucho por sus derechos. Porque estarán viendo Telecinco, están viendo el telediario y mientras que hacen eso, pues no hacen lo que realmente les interesa. José, cuando invitamos un comunicador le preguntamos a ver cómo valorás la situación general de la comunicación disidente, y lo mismo con algún otro profesional que siempre en la caja de Pandora van a ser alternativos, disidentes / integrativos. En su caso, a ver, ¿qué palabras tendría para el resto de la disidencia jurídica, o si se la puede llamar de esa manera, que sabemos que en algunos casos más bien no demasiado? Pero bueno, lo escuchamos. ¿La disidencia jurídica qué es? A ver, sus colegas abogados que, para no hacer nombres, en principio hay como varios caballitos de batalla, y bueno, queremos saber, según su opinión, si son todos pura sangre o hay algo por ahí que esté quizás medio infiltrándose o confundiendo las cosas con la mejor de las intenciones, pero dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Se entiende, no? Bueno, sí, que pero... sin necesidad de dar nombres del resto de la disidencia de abogados como usted. El resto de la disidencia, bueno, esto sí que es comprometido. El opinar... Sin nombre. No, apellido puede ser, puede ser, el nombre no hace falta. Sí. Vale. Yo lo primero que quiero decir es que me decepciona a mí que una carencia que se está produciendo en el país, una omisión masiva y grave, que es la de los colegios de abogados. Porque los colegios de médicos ya sabemos que están haciendo el numerito de la cabra, pero los colegios de abogados, pues francamente, yo creía que estaban llamados a pegar un puñetazo encima de la mesa y ante el holocausto grave de derechos civiles que se está produciendo, decir esto no puede ser así. Los colegios de abogados, lo mismo que los médicos, están agrupados en la Organización Médica Colegial, están agrupados en el Consejo Superior del Consejo de Abogados y en el Consejo General de la Abogacía, y me parece absolutamente, digamos que decepcionante, para ser respetuoso, porque claro, yo estoy también sometido a la disciplina colegial, tengo que ser respetuoso, me parece decepcionante. Los compañeros, pues que yo sepa, hay 4, no sé. Entonces, pues una vez de uno de ellos, un abogado de Argentina, que están Abogados por la Verdad, me estuvo preguntando por él, porque es un abogado que es muy conocido y decía que le había disputado las primarias a Pedro Sánchez y que tenía vinculaciones con el Partido Socialista. Entonces me preguntaba si se podían fiar de él o si era disidencia controlada o si era un infiltrado, si era tal. Pues yo le dije, bueno, yo a él lo conocí en Santiago de Compostela, la manifestación, un momento, me pareció una persona muy cordial y
la verdad es que yo le dije que a mí me parece que hay que juzgar a las personas por sus actos, y en este caso yo los actos de él los respeto y los valoro, incluso porque él tiene varios documentos para descarga gratuita, y una vez en una entrevista en el Arconte dijo algo que a mí se me quedó en la memoria y que yo valoré mucho y valoro, que es que él ha estudiado Derecho en la universidad pública, y él le debe algo a la sociedad, y él con esto le está devolviendo algo de lo que recibió a la sociedad, y entonces esta persona pues tiene todo mi respeto. Entonces hay otro abogado, hay otro compañero mío, me parece que en Córdoba, que le he visto algún vídeo y me hace, tiene mucho monologuista, me hace gracia cómo habla, porque él siempre gesticula mucho y tal, y comunica así, siempre dice que él se sabe todo el Código Civil y tal, y el penal, porque él hizo oposiciones de juez y tal, y entonces pues él está ahora interviniendo, por lo visto está interviniendo en el tema este del grafeno, porque parece que se han dividido, o que nos hemos dividido el territorio español para hacer querella por el tema del análisis del grafeno, y pues bueno, es un compañero mío que yo creo que efectivamente pues está enterado. No le he conocido muchas acciones concretas, pero bien, a mí no me inspira desconfianza. Te tengo que decir que el abogado argentino que me estaba preguntando si se podía fiar de este compañero mío, pues a mí me metió en Abogados por la Verdad Argentina. Yo le mandé una versión internacional en castellano de la reforma de la Constitución para que la trabajaran por allí, la movieran y tal, y todo eso. No volví a saber de él nada. Y curiosamente pues hay una activista también argentina que el otro día me lo estuvo poniendo a caer de un burro, y que me decía que se dedica a sacar el dinero a la gente, haciendo cosas de habeas corpus y entrevistando a personas en la puerta de las comisarías y tal, y bueno, yo no lo sé porque no lo he visto, pero es la paradoja de que me pregunta si se puede fiar del otro compañero, y después nos tenemos que preguntar si nos podemos fiar de él. Y luego el otro que yo conozco es el famoso compañero de profesión, que es faro y guía y referente, que está en el norte de España y que está muy atento siempre a todo lo que sale en el boletín oficial y tal y todo eso, y creo que debe ser un abogado serio, riguroso y competente, aunque debería de hablar un poco más despacio. ¿Que está por el País Vasco? ¿Por ahí? Debería hablar un poco más despacio, sería mejor para él y sería mejor para sus comunicaciones, porque digamos que él se entusiasma mucho, es muy spirited, dirían en inglés, es muy animoso, y entonces pues muchas veces el pensamiento va antes que la lengua y habla demasiado rápido. Bueno, y luego tenemos al héroe nacional por excelencia, que es el referente máximo de todo esto, este señor que se hizo una televisión, que no voy a decir de él ni media palabra porque creo que no es conveniente para mí, no es conveniente. No, o sea que sé cosas de enjundia, pero por deontología profesional y por ética profesional, aparte de no decir quién es, bueno, la gente sabrá quién es. Tiene mucho que ver, la información que tengo tiene mucho que ver con lo que he comentado antes de la decisión del Parlamento Europeo del 15 de julio de 2020, y con su única intervención en el Grupo Internacional de Abogados y Científicos y SOCIA, pero prefiero dejarlo pasar y dejarlo correr. Muy bien, José, ahí lo tenemos en las gateras al doctor Roberto Centeno. La intención, integral de este programa era diagnóstico y tratamiento a nivel jurídico y económico
sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que se pueda llegar a vivir si aquella bendita o aquel bendito anteproyecto de ley de seguridad nacional se materializara. La otra parte, la otra pata de esta mesa, la económica, está evidentemente a cargo del doctor Roberto Centeno, decano de economistas, doctor ingeniero de minas, catedrático de economía, expresidente y director de compañías de energía, autor de varios libros, por supuesto que de economía y energía también. Entonces sube a escena nuestro segundo protagonista de esta tarde, el doctor Roberto Centeno González.